discurso, sino que hay que registrar ese discurso. Y bueno, deciden el Papa Inocencio III que el proceso debería ser escrito, ¿no? El registro de actas de todo y las demandas, los pedidos por escrito. Y las pruebas tendrían que quedarse ahí en el expediente y aparece esa famosa máxima que lo que no está en el expediente no está en este mundo. Pasan los años y hay un fenómeno que pasa desapercibido en la historia del derecho procesal. En 1354, en España, hay algunos de los reinos que comienzan a privilegiar lo que es el juzgamiento comercial. El juzgamiento comercial es un tema, entre comillas, muy simple. ¿Por qué muy simple? Porque hay un comerciante que tiene una pretensión clara sobre un servicio que ha prestado y hay un deudor que no ha cumplido con el pago del servicio que ha recibido. Miren, yo le estoy hablando 1354, ahora es diferente, ¿ya? Y recuerden ustedes que los comerciantes comienzan a crear sus propias reglas procesales. ¿Por qué? Porque la justicia ordinaria les parece lentísima, les parece que se demoraba mucho. Bueno, eso es un rasgo característico de la historia. Y más aún cuando era un proceso escrito. ¿Pero por qué se demora mucho? Porque son las partes las que tienen el control normalmente del ritmo del proceso, ¿ya? Es un juez que juzga, decide, pero un poco que las partes van llevando el proceso y si lo demoran, lo demoran. Entonces, 1354 aparece un renovado proceso oral en tema mercantil. ¿Recuerda usted los temas mercantiles que existen, los primeros a los que se aproximan ustedes? Por ejemplo, una letra de cambio, es simplemente un proceso de ejecución. Existe el título y existe la necesidad de que se pague. No hay mayores discusiones, tiene la carga de la prueba, la persona que dice el título está mal llenado o quien formula alguna contradicción al título, pues no había propiamente títulos valores de ese momento, pero sí ese espíritu de que sea una justicia célere y sin complicaciones. Te entregué la mercancía, sí o no, tienes que pagar lo que se pactó, o sea, cuando se pactó, paga. Entonces, no era una litis muy complicada. Y eso toma la justicia sumarísima española, los procesos más simples, para hacerlos en oralidad. Pasan los años, estamos de 1350 y tantos, siguen pasando los años, y llegamos a dos momentos importantes. Un momento importante es la petición de derechos que se aprueba, the Bill of Rights, en Inglaterra. Estamos hablando de 1668. Estamos hablando del siglo XVII, final del siglo XVII, y que inspira mucho a los enciclopedistas que van a promover junto a los comerciantes el cambio del régimen antiguo francés a través de la Revolución Francesa. ¿Por qué esto es importante? Primero, porque los comerciantes comienzan a tener mucho poder económico y enfrentan a otra clase que tenía el poder tradicional, que eran los terratenientes. El poder económico frente a los terratenientes hizo que los comerciantes quieran tener un poder político, porque el poder político eran los terratenientes. Y entonces ellos financian y ellos promueven la Revolución Francesa. Hay mucho idealismo en la Revolución Francesa, del pueblo y esto que el otro, pero quienes se adentran a la historia se dan cuenta que era entre la nueva burguesía, el conflicto, y la burguesía terrateniente. Entre ellos es el conflicto, por eso sale el Código Civil francés de 1804 y el Código de Comercio francés de 1806. Fue una pugna entre los terratenientes y los comerciantes que tenían plata. Pero bueno, ¿por qué les digo que es importante este fenómeno? Porque comienzan a mirar hacia Inglaterra
que era, digamos, la luz de la civilización, donde ya había una monarquía constitucional, y se dan cuenta que los juicios son orales. Montesquieu, el hombre que nos escribió el Espíritu de las Leyes, ve que el juicio es oral, y todos los que están inspirados en el movimiento francés ven el sistema de justicia en la división de poderes que tiene en Inglaterra, que el juzgamiento era oral. Pero el juzgamiento era oral por una sencilla razón que nos remite a lo que habíamos comentado al principio de los romanos o de los inicios de la humanidad. ¿Cuánta gente sabe escribir? Pues no hay mucha gente que sepa escribir como actualmente pasa. Como no hay mucha gente que sepa escribir, sucede un fenómeno importante ahí. Eh, la justicia inglesa, al fin del siglo XVII, hacía juzgamientos a través de los jurados en materia penal y en materia civil. Los jurados era gente normal, la gente que podía salir de cualquier sitio, ya estamos hablando de de una monarquía constitucional, y puede ser el caso, como era, como se presentaba, que la persona que iba ahí a ser jurado no sabía leer, no sabía escribir. Y entonces aparece este mecanismo que ustedes han visto en películas americanas de oralizar la prueba, porque justamente era la manera en que el jurado, que era constituido por el pueblo, podía tomar decisiones sobre lo que estaba pasando en el juicio. Entonces, cuando se piensa este modelo del common law, los franceses dicen, pues esto no va con nosotros. Y ellos mueven el sistema del civil law, que significa, bueno, el derecho romano, pero pensando en estos jueces de oralidad. Entonces, en 1806, estamos hablando de la Revolución 1789, llegamos a 1806, ya estamos en el siglo XIX, se da el Código Procesal Civil francés, que estuvo vigente hasta 1970, más o menos, 1974. Una larga vida tuvo este código. Bueno, las normas francesas suelen tener larga vida, por ejemplo, el Código Civil, que lo han reformado varias veces, pero sigue siendo. Y un síntoma de un país estable es que sus leyes suelen ser estables en el tiempo y adaptándolas a los cambios que se pueden producir, cosa que no tenemos en el Perú, donde en cada rato hay que cambiar de constitución, confundiendo constitución como si fuera un plan de gobierno, ¿no? Un programa de gobierno. No, la constitución debería tener una duración larguísima en el tiempo, pero bueno, ese es otro tema. Estamos en 1806 y se da el Código Procesal Civil francés oral, oral, ¿no? La justicia francesa va a resolver en audiencia todo. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando se da el Código Procesal Civil francés, hay una influencia muy grande de los principios de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan? Libertad, igualdad, fraternidad, ya, perfecto. Se ven reflejados en el Código Procesal. Claro, el código lleva alguna ideología siempre. Y cuando sale el Código Procesal Civil francés, con moralidad, era clarísimo el tema de la libertad del ciudadano, el tema de la igualdad del ciudadano, el tema de la autonomía del ciudadano. Ahí aparece el dogma de la autonomía y la voluntad, inclusive. Pero, ¿qué les quiero decir? Que dice en el nuevo Estado liberal que se había constituido dentro de lo que es eh, post-revolución. Bueno, las personas son dueños de sus derechos y estos derechos los ejercen libremente y los puede llevar a un juicio, ¿correcto? Y en este juicio, lo que tiene que poner el Estado es una especie de árbitro de ajedrez que esté mirando y al final que tome la decisión última. Pero el litigio, las partes lo van a dirigir por dos razones. Primero, son derechos privados los que se discuten y son privados los que discuten. Son los únicos interesados.
Y el Estado, dentro de esa división de poderes, va a tener que solucionar los conflictos para que permita la vida en sociedad. Miren, entonces aparece un proceso de realidad con un juez disminuido y con unas partes empoderadas. Esto ocasiona que no funcione el Código Procesal Civil francés en oralidad. Por otro lado, hay otro reino que va estableciendo su legislación nueva y, bueno, régimen antiguo, la Revolución Francesa cambia mucho la percepción del poder en el mundo y comienza en la división de los poderes. Entonces, y comienza la constitución de varios países que eran reinos en la antigüedad y que recién, entre lo que ha sido la última parte de 1850 a 1900, han terminado convirtiéndose en países, ¿no? Por ejemplo, tenemos Italia y tenemos Alemania. En Alemania, en 1850, se trabaja de manera muy importante el primer código oral, que es el código Hanover, completamente oral. Decía, las partes dicen sus pretensiones y van a una audiencia y ahí se toma la decisión final. 1850, dentro de la misma concepción liberal. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX, las visiones respecto al liberalismo completamente abierto están cediendo hacia un rol del Estado más activo. Y ahí en el Imperio Austrohúngaro había un código procesal civil que venía de Josephine, que le llamaba, de Josefino II, que venía de los años 1700. Era un código muy secreto, era un código muy abusivo, era un código hecho simplemente para que las clases que tenían el poder sigan manteniéndolo. Entonces, ya hay una nueva necesidad de que el Estado provea un servicio de justicia. Y cuando dicen un servicio de justicia, pero no es en la óptica privada solamente, sino desde la óptica de las necesidades públicas que satisface el Estado. El Estado puede prescindir de varias cosas, pero hay tres necesidades públicas que no podría prescindir porque si no desaparece. Una es el orden interno, la otra es la defensa exterior y la otra es la administración de justicia. Oiga, y mire, la educación, la salud, mire, claro, eso está dentro de las concepciones modernas, pero si el Estado no proporciona educación, lo podrán hacer los particulares. Si el Estado no proporciona salud, lo podrán hacer los particulares. Pero si el Estado no eh, proporciona orden interno, nadie lo puede hacer, ¿no? Salvo que vivamos en el viejo oeste. Si el Estado no promueve la defensa exterior, pues nadie lo va a hacer, ¿no? Es una de las razones por las que cuando pasa la guerra con Chile, desarticulado, hay las guerrillas y los montoneros, y hay estos pequeños grupos, porque simplemente son especies de grupos privados que están tratando de defender lo que ya en la defensa eh, externa no pudo haber hecho, lo que el ejército regular. Entonces, es complicado. Entonces, en esas percepciones, se dice, el Estado da la administración de justicia, pero no para mirar como jugador de ajedrez, sino para solucionar el conflicto. Y en 1895, para abreviar bastante la historia, aparece Franz Klein, los trabajos de Franz Klein. Franz Klein es mucho antes, y Franz Klein dice, pues lo que vamos a hacer con el proceso oral, le vamos a poner una audiencia preliminar para que el juicio se ordene, porque con el código francés el juicio es ordenado porque depende de las partes. Con el código de Hannover hay una oralidad grande. Con el código de la ordenanza procesal civil alemana de 1837 también está dedicada a la oralidad, pero está desordenada porque no estamos asumiendo el rol del Estado. Y entonces el rol del Estado es que haya un juez que les diga a las partes, un momentito, yo soy el director del proceso. Ustedes ya no son los directores del proceso. Franco Cipriani decía, la tarea más difícil en un juicio es dictar sentencia. Y el juez dicta la sentencia, ¿qué le pide? ¿Qué más le vas a pedir? Y
Y dice, no, lo que hay que pedirle al juez es que ordene el proceso para que termine, porque cuando hay un juicio, no solamente es un problema de dos, aparentemente es un problema de dos, pero en el fondo repercute a todos. Imaginen ustedes que van a comprar una casa en la esquina de su barrio y esa casa está en litigio. Pues el vendedor de la casa tiene o dos posibilidades, o no la vende, lo cual es un perjuicio para ustedes que quieren comprarla, o la va a vender a un precio mucho menor, lo que también es un perjuicio para él, porque en lugar del bien que valía 100 o debió ser 100, lo está vendiendo a 70, digamos. Entonces, hay un bien que si no hubiera juicio vale 100 en la sociedad, pero como hay juicio vale 70. Y tú que las compras 70, tú te tienes que sentir feliz 70, no, porque mantienes la incertidumbre de lo que pudiera pasar cuando el bien lo compras 70, sabiendo que su valor es 100. Puede ser que ganes los 30 de diferencia, muy bien, como podría ser que pierdas todo. Entonces tampoco tienes incentivo grande para comprar. Y eso es lo que detecta Franz Klein. Y que Franz Klein dice, oye, un momentito, acá pónganse todos en orden, por favor, toditos en orden, pónganse, porque el Estado tiene que resolver el juicio y su representante es el juez. Y el juez tiene que tener una serie de poderes que haga que el juicio se resuelva. ¿Y qué hacen las partes? Pues las partes proporcionan hechos, proporcionan pruebas, pero es el juez el que dirige los tiempos. El maestro Álvaro Pérez Radón dice, como un árbitro de rugby, va dirigiendo el juego, no para pararlo, sino para ir diciendo, señor, tenga cuidado, vamos, esto avance, ese es el juego. Y sale el código que inspira la legislación del siglo XX. Ahí se suma los estudios de Chiovenda, aparece el código procesal italiano, que tiene una historia bien complicada, porque en algún momento fue un proyecto de Chiovenda, y lo llaman el padre de la oralidad. Sin embargo, Chiovenda había aprendido mucho de los trabajos de Watts, Adolf Watts, el alemán. eh, Trata de evitar pronunciarse sobre Klein, no trata mucho a Klein, porque Klein era un tipo inteligente, pero no era pues de los, digamos, doctrinarios del derecho, era un hombre, un profesor, doctor, todo, y hace una obra monumental que hasta hoy inspira muchos ordenamientos procesales, pero más, más su rol fue como funcionario público que como investigador. Ahora, imaginen que el Código Procesal Civil, por ejemplo, el peruano, el presidente de la comisión revisora fue Álvaro Landini. Claro, Álvaro Landini se le conoce como un político que fue hace muchos años, y bueno, eh, pero nunca se le da la categoría de jurista. Y claro, porque hay mucha gente atrás que estuvo trabajando, estuvo el profesor Nelson Ramírez, Juan Monroy, por ejemplo, estuvo Loman, estuvo Canelo, varios estuvieron ahí atrás. Pero bueno, ahí, ahorita llegamos al caso peruano. Entonces, Giovenda desarrolla varios trabajos sobre realidad. Entonces, lo llama el padre de realidad, hace un proyecto de código, nunca se aprueba el proyecto de código de Giovenda, lo modifican, hay una discusión política grande. Y vean, en 1865, en la unificación italiana, se unifica con su código civil, eh, su código de comercio y su código procesal civil. Las, ah, las malas lenguas, por decirlo de una manera, hablan mucho de la intervención que habría tenido Mussolini en tratar de cambiar el código. Bueno, el código se inicia en octubre del 42, una fecha, 28 me parece que es, una fecha que festejaba uno de los levantamientos de Mussolini, se promulga en abril de 1914, de 1940, celebrando también otra gesta de Mussolini, o sea, hay una discusión. Y dice la historia que el Código Procesal Civil
italiano, que era uno de los pocos códigos escritos de 1865, era muy bueno, era de los mejores que existen. Pero no porque sea escrito, sino porque el rol del juez era diferente a lo de los estados completamente liberales. Recuerden que en esa época había el rey Víctor Manuel en Italia, era una monarquía de Italia. Siempre es bueno revisar un poco de historia para entender los fenómenos que han pasado. Pero bueno, en 1940 sale el Código Procesal Civil italiano. ¿Qué haya pasado en el caso peruano? Tuvimos nuestra primera ley de enjuiciamiento civil de 1851 seria. ¿Por qué le digo seria? Cuando se produce la independencia, lo primero que hacemos es copiar, no copiar, seguir manteniendo la legislación indiana. ¿Cuál era la legislación indiana? La legislación española, si la seguíamos aplicando acá. Hay un primer intento de legislación peruana propia, que es curioso, o no curioso, gracioso. Es el Código de Santa Cruz de 1835. ¿Qué había hecho Santa Cruz? Ese código lo había tenido en Bolivia, y cuando se pretende formar la Confederación Nor-Perú, la Confederación Peruana, Nor-Perú, Sur-Perú, Santa Cruz entra y pone el código de Santa Cruz, que era el código Bolivia. Que no era otra traducción que el código francés. O sea, el aporte fue escasísimo. Como fracasa Santa Cruz, un año y medio estuvo en vigencia esta normatividad, no caló en el derecho peruano y Orbegoso se encarga de eliminarla y se forma una comisión para una nueva legislación. Detalles más, en 1852 se da la primera norma. Era un código procesal civil, y no se llamaba código procesal civil propiamente, sino a la usanza española se llamaba Ley de Enjuiciamiento Civil de 1852, entra en vigencia el 28 de julio junto con el Código Civil de 1852. Era excesivamente reglamentarista. Entonces, desde un principio se ve cómo cambiarlo. Y en 1902, miren, ya les hablé de 1895, Franz Klein, 7 años después, en 1902, se forma una comisión para sacar varios códigos, ¿no? De juristas eminentes de Perú que quieren sacar nuevos códigos. Y ahí pasa el primer gran problema. Sea el código de 1912, donde el juez, dentro de un proceso, tiene una posición muy pasiva. Una prueba de ella es el artículo 470, el texto original del Código de Procedimientos Civiles, que decía más o menos que las declaraciones se brindaban delante del juez. Eso es inmediación y eso es oralidad. El juez va a estar en la declaración del testigo, en la declaración de la parte. Y es lo que decía la norma. Miren, ¿qué decía el Código de 1852 sobre prueba? Pues si el perito era técnico, el juez podía reproducir el dictamen o el informe del perito para su sentencia. En la práctica, el que sentenciaba era el perito, no el juez. Y cuando pasa a 1912, ¿qué sucede acá? El juez no es la persona que dirige el proceso, porque el ejemplo de 470 decía, usted tiene que estar en la audiencia de pruebas o en la declaración de parte, era una especie de audiencia de pruebas, en la declaración de la parte, y usted, señor juez, participe en eso. Punto aparte, salvo que las partes decidan hacerlo delante del escribano. Miren, aunque a mí me parece baladí esto, refleja la ideología que tuvo el Código de Procedimientos Civiles. Ahí, salvo que las partes decían lo contrario. O sea, el juez se preparaba, digamos, ironizando un poco, se preparaba. Tú dices, hoy tomo declaración de testigos y esto en el juicio tal que tengo que resolver. Iba y las partes decían, no, no queremos que usted sea juez. Nos hemos puesto de acuerdo las dos partes y usted, juez, no está de acuerdo, no está acá presente. Todo lo hacemos con el escribano. Y el juez tenía que ir. 1938, en diciembre de 1938, cuando se crea la ley del secretario judicial, esta norma, donde las partes decían si el juez estaba o no estaba, se modifica con la ley de creación del secretario judicial, pero de una manera muy curiosa, porque el secretario es el responsable de de tomar las declaraciones de los testigos, bla, bla, bla. Punto.
o punto y coma, salvo que las partes pidan la presencia del juez. O sea, nuevamente lo mismo. Ahora el juez dice, bueno, no tengo nada que hacer, voy a estar ahí trabajando tranquilito en mis sentencias. Y venía, señor juez, las partes que quieren que usted esté. Miren esas concepciones donde el juez no podía decir el proceso. Viene un gran estudio en los fines de los 60, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que estaba de moda eso, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal decide formar una comisión para que se haga un código modelo para Iberoamérica. Y es una historia muy simpática, muy bonita. Finalmente, en el año 88, Enrique Vescovi Enrique Vescovi, Vidal y Torello, eh, juristas uruguayos, presentan el documento final como un modelo para Iberoamérica, ¿de acuerdo? No es una imposición, pero es algo para que te inspire. Y en 1989, ese texto modelo se convierte en el Código Procesal, Código General del Proceso Uruguayo, 1989. Ya Uruguay el próximo año cumple 35 años en temas de oralidad. Eh, Importante y la justicia uruguaya funciona bien. Claro, es una población que es la décima parte de la población peruana, pero funciona bien. Pues bien, sigamos con lo nuestro. Se forma la comisión para hacer el Código Procesal Civil, que ya se caía de madura, porque con la época militar hay varias modificaciones a este Código Procesal Civil. O sea, me refiero al de 1900, hay varias modificaciones. Y el puntillazo final es el Código Civil de 1984. Se había cambiado el Código Civil, en el decreto legislativo 129, me parece que es, y el decreto legislativo 130 modifica varias normas del Código de Procedimientos Civiles, pero ya estaba herido de muerte y ya era natural que se haga un nuevo Código Procesal Civil. Aquí es donde quiero que empecemos a pensar de manera completamente diferente con esta historia que ha sido un poquito larga, pero que era bueno entenderlo para saber cuál es el rol del juez y cuál es el rol del abogado en un proceso de oralidad. Eso es importantísimo, porque la charla se llama valor agregado, ¿correcto? Entonces, cuando se el Código Procesal Civil del 93, se le dice al juez, juez, tú eres el director del proceso, tú eres el más más. Sin embargo, el juez no lo entiende y dice, bueno, yo soy un director a medias. Director porque yo ya no estoy sometido a lo que digan las partes, pero bueno, las partes que peleen y yo estoy ahí como viendo el pleito. No, hay una involucración del juez en el juzgamiento. Y este juzgamiento se realiza en audiencias, ¿no? O sea, no es que son audiencias de formalidad, sino son audiencias de resultados. Cuando aparece la audiencia de saneamiento, fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio y admisión de prueba, el juez dice, bueno, tengo que hacer eso y se acabó. No, ese es algo que olvídense. Por eso el Código Procesal Civil fracasa y en el año 2008, miren, fechas simbólicas, 15 años, eliminemos este tipo de audiencias, porque no sirven para nada. ¿Para qué sirve? Quienes han estado litigando en esa época sabían que entraban a la oficina del juez y el juez decía, bueno, ya he saneado el proceso, me interrogación 4 y estos son los puntos controvertidos y esta es la prueba. ¿Qué prueba? Toda. Tú dijiste A y el otro dijo B, toda, A y B, perfecto, perfecto. Y las partes están conformes, sí, y las partes firman y se acabó. Miren, hemos visto que ya desde 1800 la inspiración hacia los códigos orales ha sido grande, ¿no? Ha sido grande, 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 grande. ¿Por qué? Porque ya llegando a tiempos modernos, la Convención Americana, el artículo 8.1 dice, todos tienen derecho a ser oídos ante un tribunal. ¿Y qué significa ser oído? Escuchado. Es decir, exponerle directamente ante el juez o ante el tribunal tu caso. Claro, pero ¿cómo lo expones tu caso? Tu caso lo expones
No en privado. Voy a visitarlo al juez, mi amigo es el juez, lo visito y les pongo mi caso, y artículo 8.1. O el juez no es mi amigo, y cuando no me quiere recibir, artículo 8.1, ¿usted, señor juez, me tiene que recibir? No. El artículo 8.1 dice que uno tiene derecho a ser oído, pero ser oído en audiencia. ¿Y qué es una audiencia? Es un escenario de deliberación, de contradicción, donde están las partes presentes. O sea, si no hay partes para debatir, la audiencia no tiene razón de ser. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto se empieza a tomar conciencia a partir del año 2015. Y el 2018 ya se empieza, en plan, bueno, se empieza antes de manera informal. En 2017 empieza el plan piloto de oralidad en la ciudad de Arequipa, con un nuevo rediseño. Y en el 2018, ya fin del 2018, miren, toma su tiempo, se lanza a la comunidad y decir, bueno, ahora ya la tenemos claro, este es el nuevo proceso de oralidad. Alguien me dice, ¿pero qué cambió? Sí, pues usted me dice que en el año 2008, 15 años después, eliminaron todo. 25 años después, 2018, relanzan el Código Procesal Civil. Es el mismo Código Procesal Civil, con un juez director firme, pero con una visión del proceso completamente diferente. ¿Qué había pasado? Habían audiencias, como les había comentado, que eran formalidades, que se preocupaba el juez por hacer un acta y se acabó. No. El tema de la oralidad es crear valor en la audiencia. Hay dos audiencias, una preliminar y hay una audiencia de juzgamiento. Hay más audiencias en oralidad. Hay la audiencia de apelación, la audiencia de ejecución, hay la mesa de trabajo, hay más. ¿Ya? Hasta hay preaudiencias. Pero centrémonos en el modelo peruano de primera instancia, que es preliminar y juzgamiento. Cuando desaparecen las audiencias, el proceso volvió a ser escrito. Sin inmediación, no hay oralidad. Pero el artículo 5º del título preliminar del Código Procesal Civil mantiene la palabra o el principio de inmediación, concentración. Entonces, si usted revisa el Código Procesal Civil, no existe la palabra oralidad y tampoco tendría por qué tenerla. No existe la palabra oralidad. Oye, pero no existe la palabra oralidad, pero no. Y pero si no existe, ¿cómo es un modelo oral? Porque existe un principio de inmediación y la inmediación se hace efectiva a través de la oralidad. Hay trabajos de Jordi Nieva que dicen, no, pero la inmediación es a través de los escritos. Sin embargo, la inmediación no es que el juez esté en el medio de las pruebas y de las partes, que es la concepción tradicional. La inmediación en este modelo de realidad es el juez que interactúa con las partes, que tiene dudas, como todo ser humano, y pregunta, que tiene cosas que decir y que las dice. ¿De acuerdo? Ustedes no han visto una resolución que venga, le pregunto al abogado tal cosa. No. Y el juez recibe oral o escrito lo mismo y tiene esa duda. Solo que por escrito no puede decir, oiga, tengo esa duda. Pero en una audiencia, el juez sabe que su rol como director del proceso, nuevo rol, es resolver el conflicto de intereses. Él, no lo que dice el artículo 3º, el título preliminar, que dice que la resolución del conflicto de intereses es la finalidad del proceso. No. Y claro, el proceso es uno de los medios para resolver el conflicto de intereses, pero quien tiene que resolver el conflicto de intereses es el juez. ¿De acuerdo? Entonces, el juez dice, como en la época de Franz Klein, dice, bueno, mi trabajo es resolver el conflicto de intereses porque eso es lo que tengo que hacer. Nada más. ¿No? Dan una serie de herramientas, una serie de facultades y poderes para resolver el conflicto de intereses. Aquí van a encontrar discusiones que un poco están amainando con el tiempo, derivadas a decir, bueno, lo que pasa es que es un juez dictador, absolutista, o queremos un juez de libertades y de garantías. Esa es una dicotomía que no es correcta porque creo yo que es un juez constitucional. Y en el juez constitucional, el juez sabe que
dirige el proceso para una finalidad determinada, con poderes, pero respetando el debido proceso. ¿Y qué es el debido proceso? Pues no solamente el conjunto de reglas que nos enseñaron en la universidad, sino que es un estándar jurídico que debe permitir por lo menos el derecho de defensa y el derecho contradictorio. Perfecto. Entonces, en el año 2018, interpretando el Código Procesal Civil, interpretando, no con una norma, cuando empezamos a hablar sobre ese tema, en algunos auditorios nos preguntaban, no, pero doctor, me parece muy interesante lo que usted ha dicho, pero por favor díganos en qué fecha se produjo el cambio del Código Procesal que nos los hemos perdido. Y varios vamos a perder eso, pero doctor, pero eso, sí, ¿y cuándo ha salido la nueva norma que modificó el Código Procesal Civil? Inclusive la academia, por un momento determinado, se cuestionó y se equivocó porque dijo, salieron junto con las nuevas prácticas, salieron unos reglamentos del Consejo Ejecutivo, del Poder Judicial, pero no eran reglamentos normativos que sustituían el código, sino eran reglamentos para unificar las prácticas de la nueva realidad. Entonces la academia en algún momento dijo, oye, pero ¿cómo una resolución del Consejo Ejecutivo va a modificar el código procesal? No, no lo ha modificado nada, ni lo puede modificar. Pero sí se comienza a interpretar. El artículo 51.3 dice, palabras más, palabras menos, el juez puede llamar a las partes para que le esclarezcan los hechos y estas pueden venir con sus abogados. Ahorita, María, lo vemos tu pregunta, María, ¿ya? Entonces, hay eso. Entonces, el juez puede citar las partes. Si cita una parte para que le esclarezca hechos y otra parte para que le esclarezca hechos, ha citado a las dos partes. Y si el juez está en medio de las dos partes, ¿qué significa? Que hay una audiencia. Entonces, se decide, un poco respondiendo la pregunta de María Rosa, se decide. Si antes había una audiencia de saneamiento, conciliación, en algunos casos, del abreviado, fijación de punto contractivo y saneamiento probatorio, que desaparece en el año 2018, entre 2007 y 2008, desaparece. En interpretación del artículo 51.3, el juez dice, yo voy a llamar a una audiencia de esclarecimiento de hechos, que la vamos a llamar audiencia preliminar. Y se llama la audiencia preliminar. ¿Cuál es la diferencia? Grandes diferencias. Primero, hemos visto cuál ha sido el rol del juez en la historia y el rol que debe tener ahora. El rol es un director, el juez es un director del proceso. Cuando habíamos comentado del por qué fracasa el Código del 93, porque el juez seguía siendo la persona que saneaba, que esto, que lo otro, pero simplemente no dirigía el proceso se caminaba solo. Y entonces el juez como director del proceso dice, ahora, yo cito a las partes, audiencia preliminar, para hacer lo que hacía antes, saneamiento, conciliación, fijación, lo mismo voy a hacer, ¿de acuerdo? Pero con una gran diferencia. No me acuerdo el profesor que decía, nada ha cambiado, pero todo es diferente. Perfecto, todo es diferente. ¿Por qué? Porque el juez ya tiene un concepto de valor agregado. ¿Y en qué consiste? Lo que no existía antes. Miren, cuando entra una demanda, hay demanda, la parte dice lo que ve por conveniente y la parte demandada contesta lo que ve por conveniente. ¿De acuerdo? El juez estudia esto, o ley, si hay excepciones, ley, y llama a la audiencia preliminar, y en la audiencia preliminar le dice partes, expónme tu caso, preséntame tu caso, y en la parte demandada es preséntame tu caso. La presentación del caso va a permitir que el juez entró con una información de 10 y su objetivo es salir con una información de 12, 13, 14, 15 o 20, pero diferente. Porque a la información original escrita le está agregando las discusiones que están habiendo a lo largo de la audiencia. Las partes presentan el caso y el juez en inmediación no se le mire, oh, qué interesante, qué interesante. El juez dice, pero señor demandante, usted dice tal cosa, me parece que esto nos quedó claro. Señor demandado, usted dijo cual cosa y esto, y comienza a hacerse una deliberación, un debate,
donde el juez lo único que está buscando ahí no es sanear el proceso, es obtener información. Porque ya no, el juez se preocupa por redactar un acta, sino lo que el juez se preocupa es porque salga información. Oye, ¿y el registro? El registro es por, por audio video. Entonces, vean ustedes, ya no es un juez preocupado en una redacción y en un documento, es un juez preocupado en el manejo de la información. Y las partes tienen oportunidades únicas. El abogado no va a repetir lo que dijo en su demanda, porque ya tiene la contestación de la demanda. Y entonces lo que el abogado dice, precisa y aclara, y expone mejor, presenta mejor lo que dijo en la demanda y aprovecha para decir por qué la contestación de la demanda no es la adecuada o no desvirtúa lo que él está planteando. Y la contraparte igual. La contraparte tiene la oportunidad de replicar a lo que ha hecho el abogado y conversar y debatir, deliberar. Mire, un sinónimo que pueden buscar en la doctrina, ¿qué significa audiencia? Contradicción, no formalidad, que es lo que, María Rosa, el primer gran cambio. No es que estamos hablando de que es una parte formal de saneamiento, conciliación, sino es un momento donde se obtiene la información de calidad para gestionar el juicio de mejor manera. Y ahí el juez comienza a tomar decisiones, porque ya entiende, por escrito leyó después del debate, y entiende cómo debe seguirse el juicio, y comienza a dictar las medidas correspondientes al juicio. Eso que se conoce con el nombre de case management, ¿de acuerdo? Entonces, el juez dice, aquí entra esta audiencia para tener más información y de calidad. Perfecto, y la voy a tener. Segundo, esta audiencia tiene dos propósitos. No es como la audiencia que los propósitos eran sanear puntos controvertidos y finalmente medios probatorios. Esa era la finalidad de la audiencia preliminar, sí, perfecto. Pero la audiencia preliminar no, tiene estos pasos del saneamiento, de la conciliación, fijación de puntos controvertidos, la verdad, pero la audiencia tiene dos propósitos. Una cosa son los pasos de la audiencia y otra cosa los dos propósitos. El primer propósito que tiene la audiencia es evitar el juicio. Y el segundo propósito es preparar el juicio. Por eso, gratuitamente, no se llama preliminar, se llama preliminar porque es anterior a algo. ¿Anterior a qué? Anterior al juicio. En algunas partes la llaman audiencia previa, audiencia inicial, audiencia prejuicio. Oiga, pero el juicio no se inicia con la demanda. No, lo que se inicia con la demanda es el proceso. ¿Y el juicio cuándo se inicia? En el juzgamiento, en la audiencia de pruebas. Pero todavía no nos quedamos ahí. Regresamos un poquito atrás. ¿De acuerdo? Y cuando estamos regresando atrás, decimos, esta audiencia tiene dos propósitos. Tiene los pasos de la audiencia anterior, pero dos propósitos. Tengo ya una finalidad muy clara, la información. ¿Perfecto? Ya, perfecto. Entonces, si yo ingreso a una audiencia sabiendo 10 y salgo sabiendo 20, 20 menos 10, 10 es el valor agregado. Si ingreso a una audiencia sabiendo 10 y salgo sabiendo 10, por gusto hecho el juez de audiencia. Si el abogado entra a una audiencia donde ya había expuesto en su demanda 5 y ha repetido 5, no estuvo preparado para la audiencia y se acabó. Y si el abogado entra y con 5 y con la explicación y con la deliberación produce información de 10, 10 menos 5, estos 5 extras es el valor agregado. Esto tenemos que internalizarlo bien, ¿ya? Porque dentro de la estrategia del proceso, yo soy muy consciente qué es lo que tengo que hacer con mi alegato de apertura y qué es lo que voy a terminar diciendo en el alegato de clausura. Miren que en el tiempo están lejanos, pero los abogados, usualmente, cuando hacen su alegato de apertura, ya están redactando el alegato de clausura. Y el alegato de apertura lo hacen en tiempo presente y futuro, y el alegato de clausura lo hacen en el tiempo pasado. Pero casi es el mismo discurso. Pero todavía no llegamos a esa etapa de juzgamiento. Llegamos a la audiencia preliminar, porque esto es importantísimo entenderlo. Entonces, el juez busca valor agregado en información.
Perfecto. ¿Más información o de mayor calidad? Por eso, cuando están en la audiencia de oralidad, de repente, imaginen ustedes que han citado 1000 cosas y el juez les dice, oye, céntrese en lo que es materia de la litis. Señor, esto no me sirve para a mí, para la litis. ¿Correcto? Y entonces depura y se va quedando con información de calidad. Ahora, no solamente es que más y más información, sino depuro, voy limpiando y cuando voy depurando tengo de mejor calidad. Miren, miren lo que hace el juez. Miren todo lo que está en la cabeza del juez y todo lo que tiene que estar en la cabeza del abogado. El juez inicia la audiencia y le dice a las partes, presénteme su caso. Y las partes le presentan su caso. Estrategia para presentar el caso, presenten el caso, presenten los hechos, ¿no? Porque es cierto que las partes ponen los hechos y el juez pone el derecho. No es una audiencia de ofrecimiento de prueba, no es que uno diga, y tengo esta prueba, que Carneluti, Calamandré, Dromi, Gandhi, y comienzo a citar a todos los juristas que conozco. No, 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 no es una clase, no es un discurso jurídico, es la presentación atractiva de los hechos de una manera coherente y única. Única me refiero a que no vas a tener varias versiones, tienes una versión única, una versión muy preparada, muy trabajada y que se refleja en tu demanda y que tú la expones oralmente para que el juez tenga la atención en lo que debe tener la atención. Y la parte contraria hace lo mismo. Y el juez pregunta, interroga, ¿ya? Por ejemplo, para que lo tengamos muy claro, esta es una demanda de reivindicación. Y el demandante dice, tengo mi título de propiedad, inscrito en los registros públicos, que lo adquirí de su antiguo propietario. Y la parte contraria dice, no, mire, el antiguo propietario dijo que me lo iba a vender, que me lo iba a dejar a mí, es más, tengo algunas cartas donde me dice, oye, esto va a ser para ti, ve reuniendo la plata, que te lo voy a vender, que esto, que lo otro. Y aquí están. O sea, yo lo que quiero es simple y llanamente que la demanda reconozca que yo al final compré verbalmente, pero aquí están todas las pruebas de los documentos donde dice que me le iba a vender y gracias por el adelanto y tantas cosas. Entonces yo también soy gano. Bueno, el demandante pensaba que era, como él tiene título en registros públicos, y el otro era un poseedor sin título. Pues cuando comienza el debate, el juez le puede preguntar al parte, a la persona, doctor, dígame, el artículo 2013 dice que hay que respetar el principio de estimación registrada. ¿Es correcto? Y lo voy a decir, doctores, eso dice el 2013, ¿qué más va a decir? Y cómo esas promesas que hubo, esas cartas, o lo que usted dice que le vendió, voy a contraponerlo al título del demandante. De manera directa lo pregunta el juez, ¿ah? No es que se calla y luego termina la audiencia y el abogado le dice a su patrocinado, mira, ya esto lo teníamos, el juez ya reconoció con su silencio que nosotros negociamos, estábamos dando adelantos y estas cosas. Oye, el juez lo pone sin adelantar opinión muy práctico. Dígame usted, ¿cómo esto va a vencer al artículo 2013? O sea, cuando uno está en la audiencia, ve que los abogados se sorprenden y ve que algún abogado dice, doctor, está dando opinión. Oye, ¿qué opinión? Simplemente yo quiero que usted me ayude a decir cómo estos documentos pretenden usted que deje sin efecto un título de inscripción registral. O comienzan a enredarse y pues simplemente no se prepararon. Entonces, lo que decía mucha gente, el papel no se sonroja. Entonces, cuando el juez comienza a deliberar, entonces las partes comienzan a decir, tengo que estar preparado para esto. Hay una entrevista entre Jordi Nieva y el maestro Michele Tarufo, bueno, los dos grandes procesalistas, donde hablando sobre realidad, y en una de las frases que dice, eh, criticando la realidad, dicen que es superficial y bla, 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 ¿no?
que sirve para causas simples, pero no para causas complejas. Y dice, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero en una parte dice, no, la inmersión no funciona porque ¿cómo el juez pretende saber que si la parte guiña el ojo, levanta la ceja, se hace para atrás, cruza los brazos, se pone las manos acá, está diciendo verdades o mentiras? Que es parte de la kinésica o cinésica, como se debe llamarle. No, para eso no es la eliminación. La eliminación es que el juez va a entrar y los mira. mm, Ya, este me desvió la mirada. Ya, sospechoso. Lo mira al otro y le hace una pregunta. Y levanta los ojos mirando al techo, pero los ojos en dirección a la derecha. Ah, dice la psicología que eso está mintiendo. Si mira a la izquierda es que está pensando. Si mira para abajo es que está recordando. No, 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 no. Para eso no sirve. No sirve. ¿Sabe qué? Lo que hay ahí es una intervención del juez. Por eso quise insistir mucho en esta parte histórica, donde el juez tiene que ser consciente, yo soluciono el conflicto de intereses y participo en la audiencia, no solamente para dirigir, sino para promover, para intervenir directamente en lo que se va deliberando. Y así lo hago, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los errores más frecuentes que suelen cometer los abogados durante las audiencias orales? Uno, tratar de leer. Eso es terrible. Lo peor que puedes hacer es leer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el juez ya lo ha leído. Dentro del cronograma que tiene el juez para preparar un caso, está la lectura previa de la demanda, la contestación, las excepciones y todo. El juez ya leyó. Si le repites, el juez te dice, ya pues, ahora dime algo interesante. Por eso, algunos abogados usan lemas. Tengo que captar la atención. Recuerden que el proceso penal es que yo digo algo y aquí hay una pared que se llama la duda razonable. ¿Ya? Esta pared, aquí dice el fiscal, tiene que subir y saltarlo, porque si no, no hay condena, ¿de acuerdo? El beneficio de la duda, o lo que llamamos técnicamente la duda razonable y la presunción de inocencia, hay que saltarlo, no hay otra manera. El fiscal tiene un trabajo muy duro en el proceso penal. En el proceso civil son dos, frente a frente. Si el juez se convence de que aquí está el 51% de cómo se han contado las cosas y han pasado, y aquí está el 49%, le da la razón al 51%. No es como en el proceso penal, que digamos, esta pared llega al 92, 93%, y el juez tiene que llegar a un 95% de, entre comillas, convicción para poder decir, sí, de acuerdo. Entonces, si no te preparas y no le añades nada, es... Ahora, la preparación para la audiencia viene de antes. ¿Ah? Y mire, cuando te encargan un caso, la práctica tradicional del abogado ha sido decir, vengan, sí, cuéntenme, ¿cuál es su problema? Señor abogado, mire que estuve ahí, me atropellaron a mi hijo en la esquina de la avenida Arequipa con el cruce de Angamos, bla, 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 y comienzan, ¿no? Ya, sí, ya, no se preocupe, tráigame el parte policial, porque a mí sí, sí, ya, y mañana me lo trae, mañana, el martes de la próxima semana, tenemos la demanda. El abogado que hace eso está mal. O es un abogado que la va a tener, pero dificilísima. ¿Por qué? Porque ahora lo que hace el abogado es investigar. ¿Por qué investigar? Porque simplemente no es un acopiador de información y que le da la forma jurídica, sino que investiga lo que verdaderamente pasó. ¿Cuántos abogados que han visto resarcimiento de su perjuicio por atropello han ido por lo menos a la esquina antes de que haya alguna audiencia? Han ido cuando el cliente les ha planteado el caso, han ido a la esquina y han visto, sí, y han tratado de figurarse en la mente cómo pasaron las cosas. Normalmente decimos no, eso que lo vea el, eh, en el parte policial, el dictamen de la policía, de ahí lo vamos a tomar.
¿Se acuerdan que critiqué una de las partes, de las primeras partes de la charla, el artículo, el decreto, el Código de Enjuiciamiento Civil peruano, que decía el juez puede tomar el dictamen del perito y hacerlo sentencia, y le decía, decide el perito, igual manera, en muchos decide el policía tu demanda. Entonces, es un tema de preparación de manera diferente, pensando en lo que la otra parte va a decir, pensando, por ejemplo, esta es una obligación de dar suma de dinero a una determinada X, y el abogado dice, la declaración de la parte demandada. Pero, ¿para qué te sirve eso? Imagínate que la parte es rebelde, rebeldía, cayó en rebeldía. Por tu prueba que te admiten, va a venir y le estás dando la oportunidad de introducir respuestas que pretenden desbaratar lo que tú quieres probar. Nosotros acostumbramos a decir, declaración de parte, punto. Y ya, vayamos adelante y sigamos con el juicio. Y rebeldía, viene la parte. Diga si es verdad que no, no es verdad, no, no, sabe que señor juez pasó tal y tal cosa, no, y además él, oye, le diste la oportunidad para que introduzca hechos. Por eso, el trabajo de planificación del juicio no es simplemente cómo dar forma jurídica a lo que me dice la parte, sino cómo establecer una estrategia de llevar adelante este juicio que se viene. Otra, y la última para seguir, María Rosa, hay gente que dice, pero que es una adquisitiva. Ya, no, creo que declaración del testigo para que declare sobre la posición pacífica de mi patrocinado. Oye, Rosa María, María Rosa, perdón, eh, ¿un testigo puede declarar sobre posesión pacífica? A ver, imaginémonos que es una prescripción larga. Mi vecino ha estado durante los 3.650 días con la cabeza en la ventana mirando que no haya ninguna perturbación. De otra manera, no puedo. Entonces, ¿qué pasa en las audiencias? Hay veces, como ahora el interrogatorio es libre, no como antiguo que era, dígase verdad, como el interrogatorio es libre, en ese momento determinado, cuando se va declarando, la parte, y la abogada dice, sí, y usted dígase verdad que durante el tiempo que ha vivido su vecino, que esto, lo otro, no se ha producido ninguna perturbación, que esto, lo otro, por lo tanto es una posición pacífica. Primero, la pregunta no es sobre un hecho, sino estamos hablando sobre un concepto, pero bueno, vamos a pasar, y bueno, el testigo decía, sí es verdad. Ahora, el contraexamen, el abogado le va a preguntar, señor, usted testigo declaró que trabaja como profesor del Estado, ¿no? Sí, sí, yo trabajo en el colegio tal. Pues bien, y dígame, cuando usted no estaba en su casa, porque estaba trabajando, ha sido es probable que haya ido alguna persona a decirle a los señores que salgan. Mm, y el testigo comienza a dudar. No, no lo sé, pero yo hablo con el vecino, nunca me ha dicho que ha tenido problemas, siempre me ha... Ah, caramba, el vecino le ha contado eso. Sí, sí, nos llevamos bien, sí. Ya, entonces, señor juez, este es un testigo de oídas. Excepto el código civil, la ley de enjuiciamiento civil, el código de enjuiciamiento civil de 1852, hablaba sobre los testigos de oídas. El actual no habla de los testigos de oídas. Pero el testimonio de alguien de oídas, pues vale mucho menos que alguien de vista. Entonces, miren, la prueba, si tú pensabas que la posición pacífica la acreditabas con tus testigos, por gusto, no sirve para nada. Hay que empezar a pensar mucho. Porque lo que hemos también comentado,
todo el contradictorio está en audiencia. Ahí. Y la inmediación le permite al juez no estar entre las partes, interactuar con las partes, recordando que es el director, pero buscando la información. ¿De acuerdo? La información. Ahora, entonces, en la audiencia preliminar terminan los alegatos de apertura y el juez dice, ¿cuáles son los dos objetivos de la audiencia preliminar? Uno, evitar el juicio y el otro, prepararlo. Y en ese momento el juez, en ese momento, intenta una de las posibilidades para evitar el juicio, que es la conciliación. Y comienza ahí el juez a explorar el tema de la conciliación. Van a encontrar 4 tipos de jueces que son los más comunes en el tema de la conciliación. El juez que le llamamos el desinteresado. Las partes han visto que si puede llegar a cabo una conciliación. ¿Han visto esa posibilidad? No. Ah, bueno, lo intenté. El juez que empieza a trabajarles el sentimiento, miren que esta es la mejor manera, que lo otro, bla, bla, bla. El juez que comienza a coerciliar. El juez dice, ah, mire, ¿sabe qué? Su demanda, señor abogado, como que esto no está claro. Y señor demandado, su contestación, esto deja duda. No tenemos un caso completamente claro que podría terminar así, asá. Entonces, lo mejor es que conversemos para resolver el conflicto de intereses. En algún momento, por ejemplo, no tiene opciones el demandado en su defensa y se lo dice, mire, pero doctor, lo que usted ha dicho esto de que su amigo le prometió, jurídicamente no es sostenible, doctor. Entonces yo lo invito a que acepte un trato con la parte demandante para que veamos en qué momento, si no, la sentencia probablemente ordene tal o cual cosa. Entonces nos comienza a conciliar, ¿ya? Y es decir, los coacciona para conciliar, que tampoco lo queremos, y el juez que le llamamos el negociador. El juez negociador, el que entiende todo, entendió a las partes y dice, el problema es para por acá, y comienza a entrar la discusión sobre el problema y sobre los intereses de las partes. ¿Por qué intereses? Porque las partes tienen posiciones y tienen intereses. El proceso judicial es sobre posiciones. Los conflictos son sobre intereses. Yo pongo ese ejemplo. Yo hoy día tengo una cita con mi esposa y quiero impresionarla porque ella llega de viaje y ya, perfecto. Entonces yo la voy a impresionar a mi esposa y me voy a comprar la camisa más bonita para que salga a esta reunión y ella diga, oh, qué esposo tan elegante tengo. Perfecto. Me voy a un mercadillo a comprar la camisa. Y veo una camisa muy bonita y digo, esta camisa es la camisa que necesito. Perfecto, señora, ¿cuánto está? 100 soles. No, madre, yo tengo 80. No, te la dejo 95. No, no, mira, es que, mire, y le pago los 100 y me tengo que ir a caminar a pie a la casa porque ni siquiera me alcanza para la compra. Ahí, en ese caso que les he contado, el esposo, el interés es impresionar a la esposa de una manera muy bien, pero la posición son 80 soles. La posición de la vendedora es 195, esto me cuesta, no gano nada, que esto que el otro. El interés es en deshacerse de la mercancía. Entonces, el juez negociador trabaja sobre esa base, los intereses. Entonces, puede llegar y a hacer una parte de la solución, no 90 soles. ¿Ya? Una parte de los 90 soles es tira y jala, tira y jala, tira y jala. No, una parte de eso es, ¿cuál es tu interés? Mi interés es impresionar a mi esposa. Pues la camisa no te alcanza. ¿Qué te parece si te compras un polito piqué o un polito con cuello? Y imaginen que los politos con cuello cuestan 50 soles. Y con 30 soles, imaginen, ¿ah? Le das un ramo de flores. O ¿sabes qué? O con tu ropita que tienes,
pero le compras un bonito ramo de flores o le compras tal cosa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces los jueces, ya, el petitorio que dijo, $50,000, y usted, ¿qué dice? Que no le debo. Uy, caramba, ¿qué le parece 25? Así, ni usted, ni usted. No, no, eso no, eso no, eso no, eso no. Pero, ¿por qué se produce este problema? ¿Sabes por qué? Por los abogados. ¿Por qué por los abogados? No, no, yo sé que decir, oiga, ¿por qué te echa la culpa? Pero pongamos la mano al pecho y digamos, abogados, ¿cuántos abogados, cuando tenemos audiencia, donde había audiencia de conciliación, en el primer proceso escrito, el proceso tradicional con que aparece el Código Civil, el Código Procesal Civil del 93, ¿cuántos abogados nos ponen la mano al pecho y decían, ya, hoy nos toca audiencia de conciliación, ya, estamos a 5 minutos de la corte, a las 9 de nuestra audiencia, 28:45, y de ahí nos vamos caminando para ir con calma, pues, porque no vaya a ser que se nos cruce gente en la calle, ya. Iba el cliente a las 8:45 y empezamos a caminar y decía, ya, doctor, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, no se preocupe, escucharemos lo que dice la otra parte. Pero doctor, sí, mire, y ya, ¿qué es lo que quiere usted? No es que el abogado va a decir, mira, queremos esto. ¿Qué es lo que quiere usted, cliente? Le dije, sí, ¿por qué me pague? Ah, ya, pues que me pague. ¿Y cuánto le podemos descontar? Ya, perfecto. Vamos a la audiencia y en 3 minutos o 5 minutos que duró la caminata, el abogado establece la estrategia de negociación. Porque esto es imposible. Salvo que sea pues un superdotado, superdotadísimo. Negociación, me enseñaron a mí que venía de negocio. Negocio viene de negum otio. Negum otio significa negar el ocio. Que si antónimo, negar el ocio significa trabajar. Hay conciliación que trabaja muy bien. El tipo se averigua que es el demandado, que hace, que esto, que el otro. Dice, sí, me debe los 50,000, pero trabaja en tal cosa, me puede brindar estas cosas, le acepto tal o cual cosa. Y entonces, y la otra persona, si también trabaja el caso, van y vienen, que esto, que el otro. No. Miren, eso nos falta. Nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es una pena, en verdad. Porque en el derecho argentino, no es, mira, que está a la vuelta de la esquina, ya van a considerar hasta el 50%, entre el 40 y el 50%. ¿Saben cuánto tenemos acá con la nueva realidad peruana? 1%. Entonces, cuando estaba en una charla con argentinos, me dijeron, 1%, doctor Polanco. Sí, pero 1% es más que cero, ¿no? Porque antes del 2018 la cifra exacta era cero. Ahora por lo menos estamos 1%. Y bueno, tenemos que trabajar. Pero gran parte del fracaso de estas negociaciones es que el abogado no está preparado. Y como no está preparado, le dice al cliente, no, no aceptes. Y en el ejemplo que les puse, imaginen que esto fuese un juicio, el abogado le diría al esposo, oye, pero tú quieres una camisa, tú no quieres un polo piqué. Oye, pero ¿cuál era tu finalidad? Sorprenderla agradablemente a tu esposa. Y entonces el abogado dice, no, la camisa, y 80 y 80 y 80, no hay acuerdo. Es un tema que hay que trabajarlo muchísimo, 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 y educar también al cliente, porque hay clientes que te van a decir, oiga, doctor, pero imagínate, esta es una deuda de 100,000 soles, y van a la visa de conciliación, conversan bien, que esto, lo otro, y el otro va a pagar. Y el abogado dice, acordamos que era el 10%, me da mis 10,000 soles, ¿ah? No, pero doctor, si en media horita lo hemos solucionado esto, lo que debe hacer la abogado es decir, ¿sabe qué? Voy a romper el acta que hemos hecho, le voy a decir al juez que nos arrepentimos y sigamos el juicio. Y en 4 años usted cobra menos de 100,000 y se acabó y me pagan mi 10%. El cliente es bien, o es una persona que no le hemos educado en las cosas que deberían ser. Pero es tema de otra charla, perfecto, es otro tema de otra charla, pero un poco lo que me permite la pregunta de María Rosa, errores frecuentes, lo podemos resumir todo lo que hemos contado en que el abogado no se prepara. Ese es el gran problema. Entonces, va la conciliación, no todo se puede conciliar, vivimos sin conciliación. Ojo,
No todo se puede conciliar, no se refiere a que no todo sea posible de conciliar. Ahí me dice, doctor, pero nulidad acto jurídico, esto es orden público, no se puede conciliar. ¿Cómo que no se puede conciliar? No puedo conciliar la causal. O sea, aquí hay falta de manifestación de la voluntad. Vamos a conciliar que hay manifestación de la voluntad. No, eso no puedo conciliar. Pero, puedo conciliar el interés que subyace al problema y lo soluciono y se acabó el tema y luego falta de interés para orar y se acabó el proceso. ¿Verdad? Por ejemplo, compra-venta del bien de las sociedades gananciales. Lo vendió un esposo. Y puede ser que el interés que tenga la esposa es que le dé su parte. Yo no quiero hacer nada con ese tipo, con esta casa, nada de mi parte. Correcto, tú cobraste 100 y como era de las sociedades gananciales y nos divorciamos y esto que lo otro y estaba tu nombre, tú la vendiste como si fueses dueño, pero la mitad es mía y dame mis 50. El juez llega y dice, este proceso no es de acto jurídico, que esto que lo otro, y el demandante dice, perdón, el esposo que engañó dice, yo le doy los 50 a mi señora y se acabó. Sí, no se los di porque estaba mi nombre, estábamos peleados, pero sí, es de las ciudades gananciales. Y saben que el juez le dice, no, 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 vayamos a juicio, porque esto es inconciliable. Así, señor, que yo voy a declarar nulo el contrato, usted devuelve los 100.000 al comprador y nuevamente ustedes se meten a la casa a vivir juntos aunque no quieran. No, absurdo. Absurdo. O sea, claro, no voy a conciliar que la venta estaba bien, pero sí puedo conciliar que la señora recibe el dinero y se acabó y ya no tiene ningún interés para seguir el proceso. Es un ejemplo de lo que le quiero decir que todo es posible conciliar, aunque no todo se concilie. Pero en fin, paso, paso. Entonces, fracasó la conciliación y el juez dice, fracasó la conciliación que la que yo trataba de evitar el juicio. ¿Ahora qué hago? Segunda forma de evitar que la causa llegue a juicio, en este momento dice, lo que voy a hacer es sanear el proceso de una manera muy clara, pensando en la acción de fondo y declaro improcedente. Si es que corresponde, y si corresponde declarar saneado, declaro saneado. Aquí hay una historia que hay algo que a los jueces les cuesta mucho. La improcedencia de la demanda debe declararse solamente en audiencia, no en el primer escrito. Es algo que sea recontra evidente, ¿no? Pero no es lo correcto, sino que tiene que ser en audiencia. Y el juez da paso a la demanda. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho estas demandas de falta de conexión lógica, introducción del petitorio, y el juez dice improcedente. ¿Cómo sabes que esto es improcedente? Porque esto está confuso, te dice el juez. Mira, dice A y dice no A, pero esto no es subsanable, no debería ser inadmisible, y decirle, precise usted por qué dice A y por qué dice no A. Porque si usted no lo entiende, recuerde que hay una excepción de oscuridad que puede utilizar la parte contraria. Pero en desgracia, la, las improcedencias de demanda que hablan sobre falta de condición lógica en derecho del petróleo, está acá. Y eso no es correcto. Pero bueno, entonces el juez ahí dice, saneó el proceso, con lo que resuelve la excepción, y la excepción es fundada, se murió, ¿no? Y declaró, si corresponde, saneó el proceso. Miren que aquí les hizo excepción fundada. El juez puede intuir que la excepción va a ser fundada porque estudió el caso, pero antes va a la audiencia de conciliación, al momento de la conciliación, porque no concilia petitorios, concilia intereses de las partes. Entonces, el juez puede saber inclusive que la excepción de oscuridad, por ejemplo, va a ser fundada porque no está claro. Hay ambigüedad en la demanda. Entonces, sabe eso, pues. Pero trata de solucionar el conflicto a través de los intereses. Y si logra conciliar, ya no se pronuncia sobre la conciliación, sobre la excepción. Y si no logra conciliar, bueno, va a declarar fundada la excepción. Algunos me han preguntado, pero doctor, si la excepción era fundada, ¿por qué usted intentó conciliar? Le digo,
porque no quería conciliar tu petitorio. Lo que yo quería conciliar era tu problema y el interés que está ahí, pero no tu problema. Entonces, ya, llega el momento del juez sanea el proceso. Ahí el juez se da cuenta, miren, cuando el juez sanea el proceso se da cuenta de que hay juicio. Para eso sanea el proceso, ¿de acuerdo? Porque hay juicio. Es decir, audiencia de pruebas. Cuando les digo juicio, es audiencia de pruebas. Acostúmense a llamar audiencia de juzgamiento, porque es audiencia de juzgamiento, ¿eh? No es una audiencia de actuación de pruebas solamente. Entonces, en ese momento, el juez dice, bueno, aquí paso al siguiente nivel. Ya traté de evitar que haya juicio, pero va a haber juicio. Entonces, mi trabajo consiste, y eso responde la primera pregunta que hizo María Rosa, sigo respondiéndole, en cómo preparo este juicio. Y entonces el juez con los abogados comienza a preparar de la mejor manera cómo se va a llevar a cabo el juzgamiento. Entonces, para eso vamos a fijar estos hechos controvertidos. 1, 2, 3, 4, 5 hechos, no derecho. Si fuese derecho, el 10º pleno casatorio civil dice, de manera periférica, lo dirá el juez. ¿Sabe qué hay que aclarar? Si se aplica el artículo 1135 o el artículo 2200. Porque el 1135 es por acreedores, 2200 juez de propiedad. Este es un conflicto que no estoy muy claro si tengo que aplicar este o el otro, porque hay dos personas que dicen que tienen un título de propiedad sobre él. ¿De acuerdo? Periférico, pero es sobre hechos, sobre hechos. Entonces ahí el juez hace un listado de hechos y hace un añadido más. Pero partes, en esto, estamos de acuerdo. Eso se llama el hecho no controvertido o cuestiones no controvertidas. Y las pone. Ya está pensando en el juicio. No está pensando en acabar la audiencia. Está pensando, se me viene un juicio, ¿cómo lo organizo bonito? Y admito los hechos, señalo los hechos controvertidos, los no controvertidos, y paso adelante y digo admisión de mejoratorios. Y comienzo a admitir los mejoratorios en relación a los hechos controvertidos. Imagínense que es un problema de desalojo por vencimiento de contrato, la casa está completamente identificada, todo está ahí, fotografías, todo, no hay ningún problema, y se ha ofrecido comprar la inspección judicial. Y el juez dice, oye, aquí hemos puesto como hecho no controvertido la identificación plena del bien y de sus ocupantes. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces, esta prueba no me sirve. Abogado, usted está presentando su testigo para que acredite la posición pacífica. ¿Puede acreditarlo, abogado? ¿Cómo acreditaría su testigo la posición pacífica? Bueno, prescindo esa prueba también. Y comienza a hacer, ¿por qué? Porque el juez está pensando en cómo se lleva a cabo la audiencia de juicio o el juzgamiento o la audiencia de pruebas. Y entonces una vez que terminó ese trabajo, dice, bien, ahora voy a hacer con ustedes convenciones probatorias. ¿Qué significa una convención probatoria? Me voy a poner de acuerdo en cómo vamos a actuar algunas pruebas. Demandado ha ofrecido un expediente de tumbes administrativo. Demandante, si yo mando eso vía conducto oficial, me demora como 8 meses. ¿Usted tiene corresponsabilidad en Tumbes? Sí, tengo un abogado, mi estudio tiene corresponsabilidad en Tumbes. ¿Qué le parece si le encargo a usted que lo consiga ese expediente? Y autorizamos que usted reciba las copias, los oficios, lo tramite y nos remite el expediente. Y la juez dice, sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces nos fijamos 30 días. Entonces la audiencia que pensaba programarla para el 2024 ya la puedo celebrar en agosto de este año. Y comienza, ¿sí? Mire, es un juez que está pensando en que tengo que subir conflicto de intereses. Ya lo intenté con la cosa. No, ahora el juicio de la mejor manera. Una decisión de calidad, pero no porque yo aumenté mi calidad, sino porque estoy gestionando adecuadamente el juicio. Es lo que llaman el case management. Y lo que estoy hablando, miren que ya lo estamos haciendo, ha salido en el proyecto del 2020. O sea, si se aprueba el proyecto de 2020 que el Ministerio de Justicia presentar al Congreso, pues lo que va a pasar es que estamos adelantándonos a lo que se viene.
Llega la audiencia de juicio, y ahí el juez dice, mi trabajo es juzgar, no actuar pruebas, juzgar, ¿no? Y las partes dicen, y nuestro trabajo es hacer hablar a las pruebas. Y si inicia la audiencia y las partes hacen hablar a las pruebas, hay el contraexamen, cada parte puede decir lo contrario, y el juez también comienza a preguntar, y se comienza y el juez va pensando, dice, ya, esto está acreditado, esto está demostrado, esto no se ha comprobado. Y termina la audiencia y le dice alegatos. Y las partes regresan a su alegato de apertura y comienzan a decir, ¿sabe qué? Nosotros decíamos ser titular del predio y se ha acreditado nuestra titularidad con esto, con esto y con esto. Ahora, bla, 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 bla. El derecho establece tal cosa, por lo tanto, señor juez, declara usted fundada. ¿Saben cuál es el nombre que tiene el alegato de clausura en el derecho comparado? Coloquialmente, es la sentencia dictada por la parte. No es que, yo voy a hablar de mi alegato, que va a hablar de esto, que lo otro, que lo... No, 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 no. La finalidad de tu alegato es dictar de la sentencia, pues. Señor juez, esta demanda es fundada por esto, que vamos a con el profesor. Sí, tiene razón. Está complementando la información de lo que yo había pensado. Perfecto. Sí, perfecto. Mira que el juez está atento, ha participado y ha estado juzgando, ya sabía el derecho, por definición debe saberlo, y ahí con los hechos, y se probó esto, se probó lo otro. Terminan los alegatos y el juez está en condiciones de decir, pues sí, yo decido que la demanda es fundada. Por estas razones. Y enumera las razones del juez y luego hace la sentencia por escrito. Mire, esto es en síntesis lo que yo quería conversar con ustedes, ¿no? Y cómo se ha hecho del proceso una gestión de valor agregado. Todo tiene su finalidad. La audiencia preliminar tiene pasos. Lo que pasa que anteriormente confundíamos los pasos con finalidad. O sea, eso es sanear, eso de fijar punto contra el río, perfecto. Pero ahora cuando yo estoy en este momento, sé que o evito el juicio o lo preparo. Y cuando llego a juicio, prueba por prueba, tengo que trabajarla. Prueba por prueba. Miren que el artículo 555 del Código Procesal Civil, ¿qué nos dice? Dos cosas. Uno, hay que dictar sentencia en audiencia, o el sentido del fallo. Dos, se notifica luego por escrito en 5 días. Pregúntense ustedes, cuando presentan prueba documental, es la prueba documental. Y después dice, la prueba documental será meritada y será por meritada y será valorada al momento de sentenciar. ¿Cómo vas a poder dictar sentencia? La parte hacia la prueba. Aquí tenemos un documento, no lo leí, es un documento que acredita que pasó tal cosa. Esta es la constancia emitida por notario tal que acredita que tenemos posesión del bien el día tal. Esta es otra constancia que tenemos el día tal. Y conforme al artículo tal del Código Civil, durante todo el periodo hemos mantenido la posesión. Porque si tú comienzas a decir, aquí tengo una constancia notarial que dice en Arequipa, a los 7 días del mes de julio del año 2023, nos reunimos aquí ante mi despacho notarial, bla, 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 bla. Odio cuando la gente comienza a decirme, y la partida registral 1, 2, como que si yo me voy a acordar de todas las partidas registrales en la cabeza, y voy a decir, uy, sí, la 0724 y la 14, no, con que me diga tengo 3 títulos de las partidas registrales que acreditan tal y cual cosa, yo voy a hacer y lo voy revisando el proceso, sí, correcto, y ya, al final puedo decir de mejor manera.